paso de cómo hacer la selección en el caso de rodamientos, que hay que hacer algunos cálculos siempre que podamos. Así que vamos a hacer unas preguntitas para ponernos en tema, ¿sí? Pantalla Dale, completa. dale, dale. Ahora sí dejemos abiertos los micrófonos para ir comentando. Bueno, la primera pregunta de grasas es, las grasas están compuestas por aceite base, espesante y aditivos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. La grasa tiene estos tres componentes fundamentales, pero el que mayor porcentaje tiene es el aceite base. Hasta un 70% de su composición es aceite. Y el resto, entre un 20 y un 30 de espesante y hasta un 10 de aditivos. En una grasa siempre el que va a ejercer la lubricación es el aceite base, ¿sí? La función del espesante en una grasa, les dije la respuesta. La función del espesante en una grasa es lubricar, ¿verdadero o falso? El espesante es el que lubrica en una grasa. Falso. Porque justamente el que lubrica es el aceite base, ¿sí? El espesante lo único que hace es contener el aceite, nada más. Lo contiene, cuando se somete a carga lo expulsa y cuando cesa la carga lo vuelve como a absorber. Acuérdense que el espesante es Todavía como como una esponja. especie en la esponja, ese tipo de estructura. Es una estructura con muchos poros, con muchas cavidades, que lo único que hace es guardar el aceite ahí y lo exuda, digamos, cuando se necesita la lubricación. Una grasa de consistencia NLGI 2, ¿es más blanda que una NLGI 0? ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasaba a medida que aumentaba el valor del NLGI? La grasa, a medida que aumenta este número, se vuelve más dura, ¿sí? Se vuelve más consistente. Cuanto más chiquitito es, 0, doble cero, triple cero, es muy, muy fluida, ¿sí? Entonces, esto es falso, ¿sí? Porque la 2 es más dura que la 0. La 0, la doble cero, se usa, por ejemplo, cuando tienen una caja de engranajes cerrado, ¿sí? Que en vez de lubricar con aceite, por ejemplo, optan por una grasa muy fluida. La consistencia estándar, la más conocida, la más usada en grasas, es la 2. Bien. En el momento de selección de una grasa, hay que considerar la compatibilidad de A, solo el aceite base, B, solo el espesante, o C, que sería del aceite base y del espesante. ¿Se acuerdan? Exactamente, la C, de las dos. Acuérdense que siempre compatibilidad del espesante y del aceite. Si alguno de los dos ya es incompatible, ya consideramos que todo es incompatible, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que recomendábamos al cliente? ¿Qué teníamos que hacer? Limpiar, ¿se acuerdan? Arrastrar toda la grasa anterior, ¿sí? Para evitar problemas después de funcionamiento o de roturas o de fallas. Bien, para poder evaluar la recomendación de un producto, ¿se acuerdan que cuando yo empecé a hablar de justamente, en la primera pregunta que ustedes tienen que tener clara cuando alguien les pide un producto, es conocer la aplicación, o sea, qué es lo que quieren lubricar, la aplicación más las LEDs eran, ¿se acuerdan? Carga, velocidad, temperatura y ambiente, o solo las LEDs. ¿Qué les parece? La verdadera. La B, claro. Siempre que ustedes tengan que evaluar un producto, van a tener que conocer qué es lo que se quiere lubricar, qué tipo de componente es, a esto me refiero con la aplicación, es un rodamiento, es un engranaje, es una cadena, es una unión roscada, por ejemplo.
y las condiciones de operación que acompañan ese componente. Cómo es la condición de velocidad, en el caso principalmente de rodamiento, cómo es el ambiente en el que está expuesto ese componente, es al aire libre, es con presencia de polvo, es con presencia de salitre, es con contaminantes químicos. Después la temperatura del componente, ¿se acuerdan? La temperatura a la que está expuesta el componente, no el equipo completo, porque muchas veces es distinta. Y por último, la velocidad del rodamiento principalmente, ¿no? Perdón, ya te dije, la carga. O sea, la carga a la cual está expuesta. Si es una aplicación que está expuesta a mucha carga, extrema presión, o es más bien cargas livianas. Entonces, siempre la B, pregunta, aplicación y condiciones de operación, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a, nosotros habíamos quedado acá, ¿se acuerdan este ejemplo? Que teníamos un motor eléctrico con unas determinadas características de rodamiento, de velocidad, y lo que hicimos fue calcular el factor de velocidad de la grasa, que era el primer punto, compararlo con, perdón, de la aplicación, compararlo con el factor de velocidad de las dos posibles grasas que podíamos usar, y en este caso nos daba que tanto la G0010 como la BG20 podían ser opciones porque los factores de velocidad de las mismas eran superiores al de la aplicación. Entonces después decíamos, bueno, pero ¿con cuál de las dos me quedo? Entonces acá venía el cálculo de capa, que fue lo último que hicimos, que yo les contaba que hay una herramienta digital, la cual vos tenés que cargar con tenés que cargar el tipo de rodamiento. Al cargar el tipo de rodamiento ya estás indicando qué tipo de rodamiento es y qué dimensiones tiene. Después la temperatura de operación y la velocidad. Y en cada cálculo lo que haces es indicar la viscosidad del aceite base de la grasa. Yo usé la viscosidad de la G0010 y me obtuvo este valor de capa, y usé el de la BG20 y obtuvo este valor de capa. Entonces, para decidir, siempre voy a elegir aquel valor cuyo capa esté más cercano a 4, que es lo que se demostró empíricamente que con un capa en el entorno de 4 tenemos buenas condiciones de lubricación, es decir, no hay tanta interacción entre las crestas de los diferentes cuerpos metálicos, por ejemplo, hay suficiente espesor de capa lubricante en el medio que separa las dos superficies. Entonces, de estas dos condiciones terminábamos eligiendo esta, que era la BG20. Por eso es importante contar con toda la información para poder hacer esos cálculos. Si no, si yo me quedaba con este punto, ahí digo, bueno, ¿con cuál me quedo? Si los dos me cumplen el punto 1. Bueno, sigamos avanzando y además evaluar los otros requerimientos. Si había algún requerimiento extra de, no sé, si tenía que ser grado alimenticio, por ejemplo, o el tema de la carga. Bueno, en definitiva hay que tener todo en cuenta y siempre que podamos hacer estos números también. ¿Se acuerdan esto que habíamos hablado? Del paso a paso para elegir la grasa. Genial. Si algún compañero le dice que está esperando que lo admita, avísenme, porque yo acá no lo veo una vez que estoy presentando, ¿sí? Capaz que le mandan algún mensajito. Yo saco la presentación y los admito a la reunión, porque acá no me aparece ningún cartelito. Bueno, y acá vamos a empezar con el portfolio. Vamos a repasar. Nosotros en Molicil, ¿se acuerdan que teníamos productos que importábamos directamente? ¿Sí? Y lo único que hacemos en planta es fraccionar en presentaciones más chicas. Y también tenemos en la planta de Avellaneda elaboración propia de grasas y pastas nacionales, ¿sí? Estas son las diferentes líneas de grasas nacionales. Entonces tenemos una que es la línea MP, que es la línea, digamos, más básica de grasa, no tienen así una particularidad para algo, una aplicación especial. Son grasas, aceite base mineral, con espesante jabón de litio, ¿sí? Toda esta línea de MP van a ver que tienen todas la misma composición que les dije, y lo único que va variando entre una y la otra es la consistencia. ¿Ven? Por ejemplo,
La MP1 tiene consistencia NLGI1. La MP2, 2. La 0, bueno, el número que acompaña a la MP es, digamos, la consistencia, ¿se entiende? Es la única diferencia entre una y otra. Los rangos de temperatura son los mismos. Puede variar levemente el tema de lo que es el soporte de carga, pero en líneas generales son grasas multipropósito, como le llaman, ¿sí? Grasas estándar. Todas sí tienen lubricantes sólidos, eso sí, es importante aclararlo. Son todas de color negro, justamente, porque tienen grafito y tienen disulfuro. En el caso que necesiten un poquito más de soporte de carga, porque la aplicación lo requiere, en vez de usar una MP, me voy a ir por esta línea que es la MP-LT. Ven que les puse aplicaciones que requieren mayor soporte de carga. Si ustedes van a la ficha técnica, van a ver que la carga de soldadura es un poquito mayor que la de esta familia, digamos. Y acá les puse dos casos excepcionales de esta línea, que los van a ver, que es, perdón, la MP2 LT Complex, ¿sí? Este 2 está asociado con la consistencia en el eje 2. Y Complex está asociado con el espesante, porque el espesante que tiene es un espesante combinado de litio y de calcio. Litio-calcio se llama el espesante. La particularidad que tiene esta grasa es que van a tener que tener la precaución de que, como no lo van a encontrar este espesante en las tablas de compatibilidad, no hay ensayos hechos de compatibilidad con distintos espesantes, generalmente siempre lo que vamos a hacer es recomendar la limpieza previa, ¿sí? Antes de colocar esta grasa. A no ser que tenga una grasa que esté usando litio-calcio, pero no es común. Esta grasa lo que está buena es que tiene mucho soporte de carga, y tiene muy buena resistencia al agua y buena adherencia, ¿sí? Esta, por ejemplo, se usa también en grúas, vienen en equipos que requieren como esto, extrema presión, ¿sí? En las plumas de las grúas se probó con éxito, de hecho hoy se está usando ahí también. Y después esta grasa, que lo que van a notar de diferente es que tiene una M acá. Esta grasa es una consistencia 1 y tiene un mejorador de adherencia, un mejorador de adhesividad. Se desarrolló para un cliente que necesitaba una grasa fluida para unos engranajes descubiertos, ¿sí? Tenía unos engranajes descubiertos y un sistema de bombeo de la grasa. Entonces lo que se hizo fue usar una consistencia 1, que es un poquito más blanda, que permite esa bombeabilidad que necesitaba, y un mejorador de adherencia en la fórmula, que lo que hace es que quede más pegada la grasa al diente del engranaje, ¿sí? Para que no se escape de ese punto de lubricación. Entonces, dentro de la línea de las MPLT, va a estar, por ejemplo, MP1LT, MP0LT, ¿se entiende? En el número acá, en el medio, hay un número que indica la consistencia. Y hay dos excepciones que son estas dos que les nombré. Ustedes si tienen acceso a la lista de precios, no sé si la tienen, se van a dar cuenta porque están todas juntas estas grasas y van a ver estas diferencias que les comentaba en lo que se llama la nomenclatura de la grasa, nada más. Después tenemos una grasa que es especial para alta temperatura, que es la MP+. Esta grasa justamente se usa para temperaturas del entorno, o sea, temperaturas máximas de operación de 160 grados centígrados. El espesante que tiene se llama bentonita, es un tipo de arcilla. ¿Por qué digo alta temperatura? Para nosotros, cuando hablamos en grasas, 160 grados es una temperatura alta. Las que estuvimos viendo hasta recién, todas operan entre 120, 130 grados centígrados, que es lo estándar, ¿viste? Pero acá, ya cuando tenemos 160, ya ahí necesitamos algún producto especial. Esto es importante, lo de la temperatura, porque muchas veces el cliente te puede decir, necesito una grasa para alta temperatura, pero la palabra alta temperatura es un poco subjetiva. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿a qué te referís con alta temperatura? 180 grados, 200, 250. Porque muchas veces hay como confusión cuando te dicen esos conceptos
Entonces siempre es mejor que te den un número de referencia. Después tenemos una grasa que es una grasa multipropósito, pero con gran soporte de carga, tiene mucho aditivo EP, extrema presión, buena resistencia al agua, y la característica es que no tiene lubricantes sólidos. Por eso es una grasa del todo el portfolio, es la más económica. Estas tres familias que vimos recién, todas tienen lubricantes sólidos y obviamente eso encarece desde el punto de vista económico la grasa, pero obviamente tiene la presencia de lubricantes sólidos que en condiciones de fricción límite o fricción de emergencia van a actuar, ¿sí? El producto, o sea, el sistema nunca se va a quedar sin lubricación. Pero bueno, si necesitamos una opción un poco más económica, que no sea necesaria presencia de lubricantes sólidos, tenemos esta, que es la Silicote LI2, consistencia 2. Y por último, una grasa que su aplicación principal es esta, cables de acero y engranajes abiertos, engranajes descubiertos. Esta grasa es una grasa que tiene muy buen soporte de carga, muy buena resistencia a la humedad, al agua, tiene en su fórmula un solvente que justamente cuando se evapora hace que quede bien pegada, y un mejorador de adherencia, quede bien pegada al componente. Y lo que tiene esta grasa que viene en opción de pote y en opción de spray, que muchas veces la opción de spray para facilitar, digamos, la aplicación está buena, eh, así que viene en las dos presentaciones. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la línea estos son todos los productos que hacemos acá, ¿sí? Que elaboramos acá. Y ahora vamos a pasar, por eso le puse Molicil acá al costado para de alguna manera diferenciar. Y acá vamos a hablar de las importadas, ¿sí? La que nosotros importamos directamente y acá lo que hacemos es más que nada fraccionamiento, ¿sí? El único, digamos, tratamiento que le hacemos a lo importado. Dentro de Molicote, como les adelanté en la primer diapositiva de grasas, tenemos como soluciones especiales para distintos problemas de lubricación, ¿no? Entonces tenemos como subgrupos. ¿Se acuerdan un poco de eso que hablamos? Un subgrupo era las grado alimenticio o las grado food. Dentro de las grado alimenticio tenemos un grupo de aceite base mineral, que son estas, y un grupo de aceite base sintético. ¿Qué aceite? PAO. La G4500, la G4501. Las diferencias, cuando ustedes vienen acá, por ejemplo, a la familia de la G0050, 51 y 52, la composición de la grasa es exactamente la misma, lo que varía es la consistencia y el soporte de carga, pero acá esta es consistencia 0, consistencia 1, consistencia 2, y después tenemos opciones sintéticas, tenemos la mineral y la sintética. Después tenemos una que es resistencia a productos químicos, sintética y alta temperatura, que es la G5032, y por último, una que es muy usada, que es la resistencia, que tiene muy buena resistencia al lavado por agua, que es la G1502. Esta grasa tiene aceite base sintético, PAO, pero se caracteriza por ser una grasa blanca muy, muy pegajosa, consistencia 2 tirando a 3, y lo que tiene es justamente esto, esa consistencia pegajosa hace que sea muy resistente al agua. Cuando ustedes tienen una aplicación donde el agua es un problema importante, es una grasa a tener en cuenta. Siempre se acuerdan que yo les comentaba que ustedes cuando recaban toda la información de la aplicación, ¿sí? ¿Hay algún problema o algo, alguna característica que va a ser como la principal? Y ahí es en donde nosotros tenemos que apuntar, porque a veces no vamos a poder cumplir con todo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, bueno, para mí, para esta aplicación, lo que es relevante es el tema del lavado por agua. Entonces vamos a ir por eso. Si podemos cumplir con todas las necesidades, buenísimo, pero a veces que no vamos a poder y vamos a tener que ir eligiendo, ¿sí? ¿Cuál es la solución más adecuada? Bueno, este sería como el paquetito, digamos, del grado alimenticio. La mayoría acá, al final del nombre, te van a decir FM o FG, que significaba lo mismo, significaba que era grado alimenticio.
Y otra característica es que todas tienen el certificado NSFH1, que generalmente las industrias de alimentos te lo exigen. Bueno, después vamos a la familia de las multipropósito, ¿no? En este caso, tenemos una muy conocida, que es la aceite base mineral, que es la BR2, es negra, tiene lubricantes sólidos, y después tenemos una opción blanca, ¿sí? Cuando, por ejemplo, para aplicaciones limpias, que no podemos usar una grasa negra, tenemos una opción que es la Longter W2. Estos números siempre están asociados generalmente con la consistencia, ¿eh? Y en este caso la W viene de white, para que se acuerden. Y por último tenemos la Multilube, que es muy parecida a la silicote nuestra, a la silicote LI2, porque es una grasa que no tiene lubricantes sólidos, sin lubricantes sólidos, ¿sí? Es dentro de la línea económica en el sentido justamente por no tener lubricantes. Esta sería como las multipropósito. Una negra, que es la BR2, con disulfuro, con grafito, una opción blanca y una opción sin lubricantes sólidos. Después tenemos grasas para altas vueltas o altas revoluciones. Generalmente usillos, por ejemplo, o componentes que giran a mucha velocidad, requieren grasas cuyo aceite base sea más bien con poca viscosidad. ¿Se acuerdan? Porque si el componente tiene que girar a mucha velocidad, no podemos poner un aceite muy viscoso porque va a interferir en esa velocidad de giro. Entonces va a necesitar un aceite un poco más fluido. Y estas grasas se caracterizan porque tienen viscosidades de aceites base bajas, ¿sí? Esta tiene 55, esta tiene 36, esta tiene 17, si mal no recuerdo. O sea, fíjense del entorno de viscosidades de aceite base que estamos hablando. Son de 50 para abajo. Estas ya tienen alrededor en el entorno de 100, ¿sí? Viscosidades de aceite base, ¿eh? Después tenemos el rubro de las grasas extrema presión. Cuando ustedes tienen una aplicación que tiene mucha carga, ¿sí? Vamos a necesitar una grasa que tenga aditivo EP, en lo posible también lubricantes sólidos, son cargas justamente para esas aplicaciones, extrema presión. Y también tenemos una opción sintética y una opción mineral. Obviamente digo las dos opciones por temas más que nada de precio, ¿no? Obviamente que la sintética ya sabemos que tiene como rendimientos mejorados con respecto a la mineral, por eso le pongo las dos. Una sintética cuyo aceite base es PAO, que es la G4700, y una mineral que es la Lonter 2 Plus. Obviamente que yo acá les hice un resumen de las principales grasas. Si ustedes van al portfolio van a ver un montón más, pero yo puse como las de mayor rotación que manejamos nosotros en lo que es en la práctica. ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Algunos se habla el micrófono y más o menos para ver cómo vienen. Por ahora bien. Bien, bueno, yo sé que son como muchas cosas, pero lo que les quiero comentar es que para cada tipo, digamos, de requerimiento tenemos como un paquetito armado de productos, digamos, básicos, ¿sí? Entonces, grado full, multipropósito, altas revoluciones y alta carga o extrema presión. Y por último tenemos, por ejemplo, grasas para juntas tóricas, para O-rings, ¿sí? Es la 55 O-ring se llama. Acá es más fácil porque hasta el nombre de la grasa te dice la aplicación. Es sintética. Después tenemos estas que las llaman plat slip, que es cuando ustedes tienen, por ejemplo, contacto plástico-plástico. Esto significa contacto, o sea, cuáles son los sustratos que están en contacto. Plástico-plástico, plástico-metal, plástico-goma. Hay veces que ustedes se van a topar con una aplicación donde no es metal-metal, por ejemplo. Hay un plástico, un elastómero en el medio, entonces obviamente van a tener que evaluar la compatibilidad de la grasa con ese material, porque lo puede degradar, por ejemplo, con el tiempo, ¿sí? Las grasas aceite de base mineral, ¿sí?
Con el tiempo, si hay un plástico o una goma, con el tiempo y también con la temperatura, lo puede ir degradando. Entonces acá usamos generalmente grasas sintéticas, ¿sí? Puede ser sintéticas, aceite base silicona, estas por ejemplo son aceite base silicona, PG21, PG54. Entonces, cuando tenemos otro material en contacto que no es metal-metal, ojo, hay que buscar qué alternativa es más adecuada. Después tenemos grasas para temperaturas extremas, extremas tanto de frío como de calor. En el caso de opciones minerales, la G0010, que estuvimos hablando en el ejemplo, esta es la única grasa que es de poliurea. ¿Se acuerdan ese espesante poliurea? La G0010 es de poliurea y llega hasta 170 grados de operación normal, digamos, ¿eh? Ahí hablamos de una temperatura que hay que considerar, ¿sí? 170 grados es una temperatura alta en lo que son aplicaciones. Y después tenemos, por ejemplo, G4700, que también llega hasta 150 grados centígrados, la grasa 33. La grasa 33 es más bien pensada para temperaturas bajas porque se puede usar desde los menos 73 grados centígrados. Desde los menos 73 grados centígrados para arriba, digamos, eh, no tenemos problema o sea, funciona correctamente, eso les quiero decir. Y para la grasa, y para alta temperatura, nos vamos a la grasa 41, que llega hasta 290 grados. La grasa 41 es la grasa que tiene, digamos, de todo el portfolio de Molicote, es la que a más temperatura llega, ¿sí? Tiene aceite base de silicona. El aceite base de silicona se caracteriza por tener muy buen soporte de temperatura, no así soporte de carga. El aceite base de silicona no va a tener mucha, o sea, una grasa de silicona por lo general no te soporta mucha carga, pero tiene la otra contraparte de que te aguanta mucha temperatura. La grasa 41 es el ejemplo. Llega hasta 290 grados centígrados. Y después tenemos la opción de resistente a productos químicos. ¿Se acuerdan que podían ser distintos solventes, ácidos o bases débiles, combustibles, que son opciones sintéticas de fluorosilicona, FS de fluorosilicona, ese es el aceite base. Y está la 3452, que es consistencia 2, y la 3451, que es consistencia 1. La 3452 se usa generalmente para válvulas, válvulas que pueden estar en contacto con combustibles, por ejemplo, en lo que es todo oil and gas, además de otros compuestos, pero le digo una aplicación. Esto se usa porque tiene un aceite base de viscosidad muy alta, entonces actúa también como sello. Y la 1, la consistencia 1, se usa más bien para rodamientos. Pero bueno, esta opción sintética hay que tener en cuenta y evaluar con la ficha técnica si es resistente al químico que ustedes tengan ahí presente, digamos, ¿no? Si no está ahí en la tabla, no podemos asegurarlo. Yo siempre digo lo mismo. En la tabla hay como un cierto listado de compatibilidad con diferentes químicos, pero si no está ahí, significa que el ensayo no está hecho, entonces no podemos asegurárselo. Lo que se puede ofrecer es que el cliente haga una prueba, ¿sí? A ver si la grasa degrada o no el material. Pero más que eso no podemos hacer. Bueno, hasta acá llegamos con grasas. Lo que quise hacer en estas diapositivas es como una especie de resumen de lo que es el portfolio de grasas nacionales, ¿sí? Y el portfolio de las sintéticas, perdón, de las importadas. Fíjense que siempre, generalmente tenemos como la sintética y la mineral. En algunos casos solo sintéticas, pero si no tenemos como opciones, ¿sí? Acá era más también esto. Pero bueno, son como los pequeños paquetitos o subgrupos que armé para que les sea más fácil empezar a visualizar según la aplicación que ustedes tengan o el problema que ustedes tengan que resolver de la ubicación, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora arrancamos otro tipo de producto.
Hasta el momento vimos los aceites, vimos las grasas. Ah, lo que le quería mostrar, perdón, antes de empezar con las pastas, le quería mostrar en la web de Molicote, acá, por ejemplo, tienen los distintos subgrupos, ¿se acuerdan? ¿Esto lo vimos con ustedes? No me acuerdo. Bueno, acá lo que le quiero mostrar es cómo navegar en la web de DuPont. Pueden, por ejemplo, ir a las grasas, ¿sí? Les da como una pequeña explicación de todos los diferentes tipos de grasas que hay, de las distintas familias. Y hay, por ejemplo, acá el portfolio, ¿no? Están todas las grasas, te da como el tipo, la química, es decir, la composición, si es aceite base mineral, si es silicona, aplicaciones especiales, características, la viscosidad del aceite base, la consistencia, el tipo de espesante, si tiene lubricantes sólidos o no, y te dice cuáles, y los rangos de temperatura también, y los colores. Es como una vista rápida de las grasas. Y además también pueden filtrar, por ejemplo, por aplicación, por ejemplo, motores eléctricos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo motores eléctricos? Bueno, si vos filtras por motores eléctricos, te da como el paquetito para este tipo de aplicación. Fíjense las temperaturas. Esta es la que yo les contaba, que es la de poliurea, que es una de las más usadas para motores eléctricos. Y está bueno porque es como que puede ayudarlos como en el primer momento para elegir. Performance, o sea, beneficios, digamos, que quieran, por ejemplo, requerimientos, a ver, alta velocidad. Entonces acá te hizo como un primer filtro de las que pueden ser para alta velocidad, por ejemplo. Fíjense las viscosidades, generalmente bajas. Y después, este videito que está bueno, que habla de la 1502. Acá es cuando tienen extremado contacto con agua. Ahí está el tema de la pérdida de grasa por agua, comparado con otro, ¿no? Bueno, ese es el videito que les quería mostrar porque estaba bueno ahí para que vean la G1502, que es una grasa blanca,
que justamente cuando tienen problemas de mucha agua, de mucho lavado por agua, es como la mejor opción. Fíjense que cuando hacían en el laboratorio ese ensayo de las dos placas, en una colocaban la grasa nuestra y en otra colocaban una grasa del competidor. Y lo que evalúan es, después de cierto tiempo sometido a un lavado por agua, evalúan la pérdida de grasa, o sea, vuelven a pesar, digamos, las placas y ven la cantidad de grasa que perdió una respecto de la otra. Entonces lo que decía es que solo el 23% se había perdido de grasa con respecto a la otra, que era 90%. Entonces, esa es una grasa muy buena que justamente ataca ese problema que es bastante común. Bueno, y lo del tema de la web es para que empiecen a investigarla. Ustedes pueden aplicar distintos filtros y pueden, no les dije acá, por ejemplo, si eligen una grasa, obviamente acá les da la descripción más detallada, le da las aplicaciones, los beneficios, una pequeña foto, digamos, de las principales características. Acá te dice el aceite base, es un aceite base sintético éster, la viscosidad del aceite base, la consistencia, el espesante, no tiene lubricantes sólidos, te dice, y el rango de temperatura. Y pueden descargar TDS, que es la ficha técnica, la descargan, y la hoja de seguridad, si van al signito de más, pueden elegir en distintos lenguajes. En este caso, o sea, puede que esté español, no en todos. Bueno, en este lo estaría encontrando. A ver. No, este, por ejemplo, no tiene español, pero bueno, hay algunas que lo tienen. Lo único que sí, la ficha técnica siempre está en inglés. Acá no tenemos opción de idioma. Pero bueno, más que nada para que empiecen a investigar un poco la web, y también tienen la web de Molicil, donde están todas estas grasas también, ¿sí? Pero si, en algunos casos, si quieren más detalle, sobre todo de lo que son las importadas, pueden navegar en la página de DuPont. Eso les quería mostrar cómo era. Bien, bueno, ahora sí. Ahora vamos a empezar a hablar de otro tipo de producto que son las pastas. ¿Alguien conoce las pastas? ¿Alguien conoce alguna pasta de molicote? ¿Algún nombre? Yo no. No. ¿Cuál? ¿No? Ah, te entendí yo por eso. Bueno, Yo pastas. no, ¿Qué yo no, son yo las no. pastas? Ah, ¿qué tal? ¿Qué son las pastas? Vimos aceites, vimos grasas. Una pasta es un producto que básicamente es muy parecido a una grasa, pero en su composición no lo es. Digo, en el aspecto, más que nada es muy parecido a una grasa, en consistencia también, pero la diferencia es que tienen un gran porcentaje de lubricantes sólidos. Fíjense este cuadro comparativo. Las pastas tienen un aceite base, tienen espesante, tienen aditivos y tienen lubricantes sólidos, ¿sí? En una grasa, ¿se acuerdan que el aceite base era la mayor composición, un 70, un 20 de espesante, un 10 de aditivo y lubricantes sólidos entre un 3 o un 5%, que a veces se lo ponen acá dentro de aditivos. Esto es lo que vimos hasta hoy. Fíjense comparativamente la pasta. Miren los números. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan más significativa entre la grasa y la pasta? En números, ¿eh? El aceite, bueno, un 50, un 70. El espesante sí es considerable, bastante más bajo. Pero fíjense acá, pasamos de un 3 a un 5% a un 40 a un 60% de sólidos. Esta es la característica principal de una pasta. La pasta se caracteriza porque tiene un gran contenido de lubricantes sólidos, ¿sí? Y esto hace que en realidad el que va a ejercer la lubricación en una pasta es el lubricante sólido, no es tanto ahora el aceite. El aceite será el portador, pero acá el que realmente lubrica va a ser el lubricante sólido, porque está justamente en mayor proporción y porque se usan en aplicaciones donde en realidad no van a tener como un espesor. A ver, las pastas se usan en aplicaciones no donde ustedes tienen como mucho espacio entre una superficie y la otra, donde se pueda generar, ¿se acuerdan que hablamos cuando se generaba la capa
de lubricante suficiente para separar las dos superficies. Ahí sí, el tema de la grasa y el aceite, pero acá no vas a tener esa posibilidad. Entonces, como el espacio es muy reducido, generalmente, lo único que vas a poder hacer vos ahí es, para mejorar la situación, es agregar lubricantes sólidos. ¿Y cómo? En forma de una pasta. Por eso acá puse aplicaciones principales: montaje y lubricación de piezas sometidas a altas cargas generalmente y pequeños o nulos desplazamientos. Es decir, componentes que casi no se mueven, o sea que están estáticos, velocidad cero, o bien que se mueven pero muy poquito me refiero a velocidades muy bajas. Una velocidad baja es cuando vos algo lo empujás con la mano, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente se usa para ese tipo de aplicación y cuando tenemos altas cargas, porque los lubricantes sólidos se activan, digamos, funcionan mucho mejor cuando tienen carga, ¿sí? Cuando están sometidos a alta carga. Y una aplicación principal son las uniones roscadas o las conexiones roscadas. Cuando tienen conexiones roscadas, ustedes automáticamente van a pensar en una cosa, ¿sí? Porque justamente, imagínense, una unión roscada que está completamente estática, una vez que vos la montaste y la ajustaste, ahí no hay una cuña de grasa o aceite que se forme. Ahí prácticamente no tenés espacio para mucho lubricante, no tenés juego. Ahí vas a usar un lubricante sólido que viene en forma de pasta, ¿sí? Funciones principales, como decíamos: facilitar el montaje y el desmontaje de uniones roscadas. Porque si vos hiciste el montaje de la unión roscada con una pasta, cuando la quieras desmontar, ese desmontaje, esa tarea de desmontaje va a ser mucho más fácil que si no hubieses colocado lubricante, ¿sí? Y además va a ser un desmontaje no destructivo, o sea, vas a poder desenroscarlo, ¿sí? Sin pérdida de material, sin rotura de la rosca, etcétera. ¿Qué otra función tiene la pasta? Proteger las superficies. Esas superficies que uno ajusta, justamente las proteges de corrosión, la proteges del gripado. El gripado es ese fenómeno que se da de soldadura, ¿vieron? Entre dos piezas cuando está mucho tiempo en operación y que después queda como bloqueado, que no se puede desajustar. Bueno, eso lo evitás colocando la pasta, por ejemplo. Podés otorgar resistencia al lavado por agua, también, y un coeficiente de fricción constante y más bajo. Ofrecer lubricación de larga duración, aun cuando está bajo cargas elevadas, ataques, por ejemplo, a ambiente salino u otros contaminantes o altas temperaturas. Si el componente está, por ejemplo, sometido a alta temperatura o a contaminantes, vos con la pasta lo que haces es ofrecer que ese componente esté lubricado por mucho más tiempo, ¿sí? Porque el lubricante sólido en realidad no se va a escapar de ahí, porque el lubricante sólido se va a ir incorporando a la superficie metálica. Entonces no es que te vas a quedar sin lubricación, siempre vas a tener el lubricante sólido presente, aun cuando esté sometido a alta temperatura, por ejemplo. Y otro punto importante es facilitar el rodaje de máquinas en zonas de fricción límite. La zona de fricción límite, ¿se acuerdan que era la peor condición? Que era cuando teníamos un espesor de lubricante muy chiquitito y el contacto era muy estrecho entre las dos piezas. En esa zona es donde ustedes pueden mejorar la lubricación agregando estos lubricantes sólidos. Yo les decía que generalmente se usan las pastas en componentes que no van a girar, que no van a moverse, pero hay algunos casos especiales en donde, por ejemplo, se colocan para la puesta en marcha. Por ejemplo, en los engranajes abiertos, antes de colocar la grasa con la que van, digamos, a operar, digamos, en operación normal, se puede hacer como una primera aplicación de pasta de montaje para aumentar el contenido de sólidos y después sí, lubricación normal con grasa. Pero el rodaje se refiere a eso, ¿sí? Como a la puesta en marcha de ciertos equipos, ¿sí? Se puede usar una pasta, por ejemplo, engranajes.
Y ahora sí, nos vamos a entrar de lleno en lo que son, vamos a hablar de los lubricantes sólidos en detalle. Componentes principales de una pasta. Componentes principales me refiero a los que estaban en mayor proporción. Sólidos lubricantes, entre un 40 y un 60%, y el aceite portador. ¿Se acuerdan que hasta un 50% es de aceite? El aceite portador puede ser mineral o sintético, ¿sí? Y los lubricantes sólidos pueden ser varios, pero los principales que tienen nuestras grasas es el número 1, disulfuro de molibdeno, el grafito, el teflón y también polvo metálico. El más conocido es, por ejemplo, el polvo metálico de cobre. Hay una pasta que nosotros tenemos, que es la HCC, que si ven el color, es un color cobre, cobrizo, bien vivo, bien intenso, porque tiene justamente polvo metálico de cobre. Entonces, la idea es ahora hablar un poquito de estos lubricantes sólidos. Cómo actúan, que es un poco los que les vine contando hasta ahora, y las características de cada uno, ¿sí? Acá hay una imagen que me parece piola para entenderlo. Fíjense, los lubricantes sólidos lo que hacen ni más ni menos es, imagínense dos cuerpos en contacto. El cuerpo 1, que es este, que obviamente tiene toda una superficie irregular, ¿no? Y después el cuerpo 2, que es esta barra negra, por ejemplo, ¿no? Y esta barra negra se mueve, fíjense que tiene una flecha, se mueve respecto de este de abajo. Siempre hablamos de cuerpos que se mueven uno respecto del otro. Fíjense que, obviamente, esta irregularidad hace que haya mucha fricción entre los dos. Pero lo que hace el lubricante sólido, que está indicado en esta imagen por estas pelotitas, estas esferitas, es, que se le llama tercer cuerpo, es meterse en estos huecos. ¿Ven? Va como ocupando estos espacios, estas irregularidades que quedan acá, va rellenando estos valles, ¿sí? Y lo que va logrando es que la superficie, en realidad el cuerpo de abajo, se vuelva más liso, más homogéneo. Y si yo tengo menos rugosidades, la fricción va a ser menor. ¿Se entiende? Obviamente, cuando ustedes tienen algo que es más liso, tiene mucha menos fricción que si yo tengo algo rugoso. Entonces, el lubricante sólido lo que hace esto, se va metiendo en estos huequitos, se va metiendo en estos poros, todo esto microscópico, ¿no? Obviamente, esto es como un gran zoom. Pero para que sepan cómo viene a actuar el lubricante sólido, va puliendo la superficie y con ese pulido, obviamente, va disminuyendo la fricción. Ese pulido, que yo digo, siempre se ve favorecido cuando yo aplico la carga. Por eso el lubricante sólido actúa cuando la carga está aplicada. Si yo no tengo carga, el lubricante sólido no va a hacer nada, se va a quedar ahí dando vuelta. Pero si yo aplico la carga, se va a poder meter e incorporar a la superficie del cuerpo, sí, de este caso del primer cuerpo, digamos. Siguen actuando aún sin algún otro lubricante. Es decir, si el aceite portador se evapora porque llega a alta temperatura, ¿sí? El aceite en un momento se va a ir si llega a mucha temperatura al sistema. Mucha temperatura, te digo, más de 400 grados, por ejemplo, ya ahí aceite no tenés más. Pero el lubricante sólido va a quedar, porque la mayoría tienen un gran soporte de temperatura. Por ejemplo, el disulfuro de molibdeno queda entre 400 a 450 grados, soporta. Entonces imagínense que el aceite se fue, pero el sólido quedó, el sólido lubricante quedó. Entonces por eso también le llaman lubricación de emergencia, porque es como que es lo último que, o sea, siempre va a quedar ahí. No te vas a quedar sin lubricación. Y otra cosa importante es que combinándolos con fluidos, pueden mejorar la situación de lubricación mixta cuando tenemos, por ejemplo, zonas críticas o situaciones críticas como es el arranque y la parada, que es un poco cuando hablábamos de la curva de Strybeck. En la zona de fricción límite, justamente lo que hago es ayudar agregando lubricantes sólidos al sistema. ¿Sí? Es una forma de mejorar y irme hacia la curva de lubricación mixta agregando los sólidos. Y esto es una foto de microscopio
donde ven del lado izquierdo es cómo se ven los lubricantes sólidos, la superficie, superficie metálica. Con el lubricante sólido se ve así, antes de aplicar la carga. Después que aplicas la carga, pasás a esta situación completamente distinta. ¿Ven cómo se va puliendo esto? Va quedando más liso, cada vez más liso. Y esto es lo que hace el lubricante sólido. De ahí la gran importancia de los mismos. Y obviamente acá vamos a empezar a hablar un poquito de características de cada uno. ¿Quieren hacer una pausita de 10 minutos? ¿Les parece? ¿O vienen bien? Dale, dale, dale. ¿Hacemos una pausita? Se Dale. renuevan el mate. Sí, Volvemos, volvemos -20, así descansan un poquito. dale, gracias. No, ustedes. Ah, ¿quién está acá? Eduardo. Vamos. Genial. Ahí me contestó Nacho, que estaba de viaje, me dijo en Neuquén, que había quedado Javier. ¿Puede ser? No sé si está acá Javier, capaz que está dentro de ahí la mesa. Ah, perfecto, no lo veía. Bueno, listo, genial. Estamos todos. Bueno, volvimos. Eh, vamos acá a la... ay, acá. Muy bien. Bueno, acá vamos a empezar a hablar, como les decía, de el gran o sea, el gran, digamos, la figura principal de las pastas, que son los lubricantes sólidos, y unas pequeñas características de cada uno, ¿sí? Es en donde vamos a hacer más hincapié cuando hablamos de pastas. Acá hablamos un poquito de cómo actuaban los lubricantes sólidos. ¿Se entendió cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? Este dibujo creo que resume un poco todo, ¿no? Y esto es muy importante, siempre actúan bajo carga. Y acá vamos con el primero, el grafito. El grafito es un lubricante sólido que esa es su estructura química, son hexágonos, ¿sí? Ese tipo de estructura. Es color negro, grisáceo oscuro. Es muy estable a altas temperaturas, hablamos de 600, 650 grados centígrados. Otorga muy buena lubricación aún en presencia de humedad y ofrece un bajo coeficiente de fricción en altas cargas. Esto lo van a ver en la gran parte de los lubricantes sólidos. ¿Se acuerdan que el coeficiente de fricción, el mu, de alguna forma, o sea, es un cociente de fuerzas, ¿no? Pero de alguna forma te indica fácilmente cuál es la resistencia o la fuerza que uno tiene que aplicar para mover un cuerpo respecto del otro. ¿Se acuerdan? Ese coeficiente de fricción iba a ir bajando a medida que yo colocaba un lubricante. El lubricante lo que hacía era ir disminuyendo ese coeficiente de fricción. Bueno, el lubricante sólido lo que hace es justamente esto, bajar los coeficientes de fricción cuando están sometidos a altas cargas, que es donde ellos actúan mejor. Y protegen también contra corrosión por contacto, que se llama fretting, ¿sí? Pero bueno, el grafito es un lubricante sólido muy usado. Y otra cosa importante que no estaba en la filmina, pero se lo quiero comentar, es que los lubricantes sólidos, lo que se ha observado, perdón, experimentalmente, es que funcionan muy bien combinados. Es decir, hay un efecto de sinergia cuando se usan diferentes sólidos combinados que se usaran por separado. Es decir, el lubricante sólido grafito por separado tiene una performance. Pero si se lo combina con otro lubricante sólido, esa performance se ve mejorada, lo que se llama sinergia. Por eso la mayoría de nuestras grasas van a ver que tienen presencia de lubricantes sólidos combinados. Por ejemplo, grafito y disulfuro, grafito y polvo de cobre. Generalmente siempre los van a ver combinados, no un solo lubricante sólido. Eso está bueno, es importante. Otro lubricante sólido, que es como el personaje principal de Molicote, es el disulfuro de molibdeno, ¿no? Tiene este color también oscuro, por eso las grasas que lo contienen, perdón,
lubricantes que los contienen son lubricantes oscuros, ¿sí? Si tienen grafito y tienen disulfuro, son grasas o pastas negras. La estructura del disulfuro de molibdeno, fíjense, es esta. Es una estructura de laminillas, de láminas, de capas. Tienen el molibdeno en el medio, es como una especie de sándwich, como digo yo, y las dos capas de azufre, arriba y abajo. Esta estructura tricapa se coloca una arriba de la otra, fíjense, de esta forma, azufre, molibdeno, azufre, después viene otro sanguchito, azufre, molibdeno, azufre, y así. Entonces imagínense que esta estructura de láminas, de capas, hace que sean superficies como más bien deslizantes. Imagínense un mazo de cartas. Tienen un mazo de cartas y cada carta es una molécula de disulfuro de molibdeno. Cuando esta se mueve uno respecto del otro, obviamente que la fricción va a ser mucho menor, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es como actúa el disulfuro de molibdeno. Y esta estructura química que tiene de láminas favorece mucho más esa lubricación. Tiene muy buena capacidad de carga, al igual que el grafito. Tiene un amplio rango de temperatura, un poco más bajo que el grafito, hasta 400 y 450, el grafito llegaba hasta 600. Tiene muy buena adherencia al metal, también protege contra corrosión, disminuye la fricción al aumentar la carga, esto es exactamente igual al grafito. Cuando tienen carga, obviamente acá, cuando tiene carga el sistema, actúan de mayor forma y disminuyen más aún el coeficiente de fricción, porque al aumentar la carga, ¿qué pasa? Ese lubricante sólido se va a incorporar más a esa superficie rugosa de estos componentes, digamos, ¿no? De los que yo quiero lubricar. Y previene lo que se le llama, que lo van a encontrar, el stick slip. El stick slip es, ¿vieron ese fenómeno que se da cuando ustedes quieren mover un cuerpo respecto del otro? Y es como que hay como sacudidas, como rebotes. Bueno, eso se previene, el stick slip, con el disulfuro de molibdeno, porque justamente se trata de superficies deslizantes en formas de capas. Entonces, si yo quiero mover este cuerpo gris respecto a este cuerpo gris, si yo tengo estas láminas lubricantes en el medio, imagínense que va a ser mucho más suave ese movimiento de uno respecto del otro, ¿sí? Bien. Después tenemos el teflón. El teflón es otro lubricante sólido. No sé si, o sea, no es tan usado, pero más que nada por el costo. Pero lo que tiene el teflón es que es incoloro, entonces hay grasas blancas, que hay aplicaciones en donde, por ejemplo, no podés usar una grasa oscura, una grasa negra, con disulfuro, con grafito, pero necesitas un lubricante sólido presente, entonces el teflón es una muy buena opción. Es incoloro, la capacidad de carga no es tan grande como los otros dos que estuvimos hablando. El coeficiente de fricción baja, sí, pero a cargas más bien bajas, porque ya les digo, no tiene tanto soporte de carga. Pero la característica principal que tiene, además del tema del color, es la resistencia química. Tiene muy buena resistencia química. Van a ver que, ¿se acuerdan la grasa que yo hablaba de resistencia a productos químicos, que era la fluorosilicona 3451 y 3452? Esas dos grasas tienen teflón en su composición. Pero bueno, es muy importante también, las grasas que lo contienen o las pastas que lo contienen son un poco más costosas, pero por la presencia de este lubricante sólido. Bien, esos son los tres más conocidos, ¿sí? Que ustedes van a encontrar, digamos, detallados. Generalmente, las fichas técnicas te dicen qué lubricante sólido tienen, ¿sí? Si no te lo dice la ficha técnica, pueden ir a la hoja de seguridad, que ahí también te da un poco más de información. Y acá vamos a hablar un poquito de el coeficiente de fricción y cuando hablamos de uniones roscadas. Como les dije, las pastas se usan principalmente cuando tenemos uniones roscadas o cuando tenemos prácticamente componentes que no se van a mover, ¿sí? Con velocidad casi nula, ¿sí? Cuando ustedes tienen una unión roscada, generalmente siempre les van a decir que
generalmente, o sea, o el fabricante de la máquina o el técnico de mantenimiento, sabe que tiene que hacer un determinado torque, un torque adecuado, un determinado torque para poder lograr el ajuste indicado, ¿sí? Entonces, ahí justamente el punto 1. Para lograr la tensión y la elongación adecuada se requiere un torque correcto, ¿sí? Pero en ese torque, la mayor parte de la energía que uno aplica es para vencer la fricción. Imagínense la fricción que hay entre la rosca y el perno. Y acá este dato es clave. Entre el 60 y el 90% del torque se pierde en la fricción de la rosca y bajo la cabeza del perno y o la superficie de apoyo de la tuerca. Es decir, cuando ustedes hacen el ajuste, la mayor parte de la energía la pierden en fricción. Entonces, ¿cómo logro yo disminuir esa fricción, reducir esa fricción? Con el agregado de una pasta lubricante. Entonces, yo con el agregado de una pasta lubricante, esa fricción que era energía, fricción que era energía perdida, básicamente, la voy a ganar para usarla en la elongación del perno. Esa es la clave de las pastas para el montaje de uniones roscadas. En el montaje, eso es a modo de resumen, la energía del torque se consume inicialmente para vencer esas fuerzas de fricción. Y el resto de energía se usa para elongar el perno, que es lo que da la verdadera sujeción de la pieza. Entonces, si ustedes no tienen una lubricación adecuada, usás mucho torque para vencer la fricción y prácticamente no te queda mucho para elongar el perno. Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar una pasta en el montaje de uniones roscadas? Reducir la fricción de la rosca y del perno y que la mayor parte de esa energía de torque se utilice para elongar el perno, que es lo que ustedes necesitan para el verdadero ajuste. Entonces, acá está un poco la clave del por qué usar pastas en el montaje de uniones roscadas. Los coeficientes de fricción bajan muchísimo, los mu, bajan de un sistema particular, bajan muchísimo cuando ustedes aplican una pasta. Ay, perdón. Esa es como la clave de las pastas. ¿Cómo es respecto a la aplicación? ¿Cómo se aplican en la rosca? Lo importante es que no requieren de una gran preparación de la superficie, ¿viste? No es que ustedes tienen que hacer un arenado. No, la superficie con que esté limpia y desengrasada es suficiente, no necesitan grandes preparativos de la superficie. La aplicación es dentro de todo fácil, rápida, se puede hacer en el lugar de trabajo, in situ, porque es simplemente tener el componente ahí al lado, no es que tienen que trasladar el componente a otro. Se usa generalmente paños de cuero, hay opciones que vienen en spray, pastas en spray, y también está la opción del pincel y el cepillo, como está en la foto. Pero yo siempre hago una, o se puede usar, como está en la foto acá, directamente, colocar en las roscas, ¿sí? El tema del pincel y el cepillo, hay que tener cuidado con las cerdas, ¿sí? Porque imagínense que esos espacios que hay entre los hilos de la rosca son muy chiquititos, ¿sí? Entonces muchas veces si queda ahí una cerda puede dificultar, ¿sí? el ajuste. Y en algunos casos hay componentes donde el ajuste tiene que ser muy exacto, con mucha precisión, y si queda eso, una cerda o un hilo o una fibra, podemos entorpecer el componente. Entonces, ojo con el tema del pincel y el cepillo, yo hago la salvedad, generalmente lo mejor es o usarlo directamente o usar paños de cuero. Los paños de cuero no desprenden pelusas, no desprenden fibras, y ahí nos quedamos más tranquilos. O si no, con la mano directamente. La mayoría hoy en día le aplican, los mecánicos van a ver que le aplican, o los de mantenimiento. Pero bueno, nada, una salvedad. Lo importante es que no se desprendan pelusas ni fibras del sistema que ustedes usen para aplicación. Y como les decía, hay algunas que vienen en spray, que está bueno porque obviamente la aplicación es mucho más fácil, menos sucia, y hay casos, o sea, según donde esté ubicado el componente, quizás les sea más fácil un aerosol,
porque si no podés llegar con mucha facilidad, ¿sí? Con el aerosol tenés como un beneficio extra. Bueno, acá les hice como un resumen de, a ver, ¿qué quiero decir con este cuadro? Yo acá puse las pastas como más importantes, ¿sí? Generales. Hice como un zoom del amplio portfolio de pastas. Si ustedes van a la web o van al catálogo de pastas, yo se lo compartí a Nacho al catálogo, no sé si se los pasó, si no se los vuelvo a pasar, o pídanselo. En el catálogo de pastas hay como, te da como el portfolio completo con todas sus características, muy parecido a este cuadro que está acá, ¿sí? Pero son pastas como especiales para distintas aplicaciones. Que eso después, cuando ustedes tengan un caso puntual, me dirán, che, Sole, a ver, tengo este caso puntual, con esta aplicación, con estas condiciones, ¿cuál pasta podemos ver? Y entre los dos podemos ver con qué pasta vamos. Por eso son soluciones especiales. Pero puse que nada, como yo les llamo los caballitos de batalla, como los más destacados o de mayor rotación, si lo quieren llamar, del portfolio, ¿sí? Entonces, en el punto 1 está la pasta GN, la pasta GN Plus. Esta es, en pasta yo creo que es la más conocida de Molicote. Se usa para el montaje de piezas y también para puesta en marcha. Y ustedes me van a decir, pero Sole, si me dijiste que no tenía que tener velocidad. Bueno, sí, pero había un caso particular, por ejemplo, en la puesta en marcha de sistemas que van a requerir mucho soporte de carga, como puede ser un engranaje descubierto, se le puede hacer en el periodo de puesta en marcha colocar una pasta, en este caso la pasta G, ¿sí? Para que ese gran contenido de sólidos que tiene la pasta queden incorporados a la superficie del flanco del diente del engranaje. ¿Se entiende? Entonces te aseguraste que el componente se cargue de lubricantes sólidos en un inicio de puesta en marcha y después sí, la operación normal, el mantenimiento, lo vas a hacer con una grasa. Pero para el rodaje inicial es muy buena opción el tema de colocar una pasta. Fíjense el rango de temperatura hasta 450 grados centígrados, los lubricantes sólidos que tiene, disulfuro, grafito y un paquete que le llaman sólidos blancos. Los sólidos blancos, uno muy conocido, por ejemplo, es el dihidróxido de calcio. Lo que pasa es que ustedes van a ver que en la ficha técnica le van a poner sólidos blancos. No te dicen qué sólido blanco es, eso lo puedes ir a ver a la hoja de seguridad. Pero fíjense que hay combinación de lubricantes sólidos distintos, porque recuerden que en la combinación está la sinergia. Obviamente que acá el color va a ser negro porque va a predominar estos dos sólidos que son oscuros, ¿sí? Es una pasta de color negro, que es esta, está acá en la foto. Y lo que tiene la pasta GN, tiene muy buena protección frente a corrosión, también previene este efecto de transferencia de material por adhesión. ¿Vieron cuando una rosca está muy ajustada y ustedes la quieren aflojar y se desprende material? Y ese material se desprende y generalmente queda fundido a la otra pieza, se rompe, se fragiliza. Bueno, con la pasta GN tenés prevención ese efecto y tiene muy buena capacidad de carga, ¿sí? Estas son como las condiciones, digamos, características de las pastas. Pero bueno, este es como el caballito de batalla, ¿sí? Es como la más utilizada, la más versátil, la más multipropósito, si lo quieren llamar de esa forma. Tiene un rango de temperatura muy bueno, bastante aceptable, ¿sí? Obviamente que a 450 grados el aceite portador que tenía se fue, se evaporó. Lo único que te quedó fue lubricantes sólidos, lo que se llama lubricación seca, ¿sí? Porque te quedaron solo los lubricantes sólidos. Bien, pasamos a otra pasta muy importante, muy conocida, que es la HSC. La HSC Plus es la que yo les decía que era color cobre, color cobrizo, brillante, metálico. ¿Sabes qué? Saqué la foto acá de las pastas, pero después se las voy a buscar.
tenía una imagen donde se veían las pastas y estaba el color este cobre del HCC. La característica de la HCC es el amplio rango de temperatura, ¿sí? Tiene un amplio rango de temperatura, fíjense que llega hasta 1100 grados centígrados. Tiene muy buena capacidad de carga, fíjense también, tiene muy buena resistencia al agua y tiene buena conductividad eléctrica. Van a ver que hay algunos casos particulares que le pueden decir que necesitan que el lubricante tenga conductividad eléctrica. Por ejemplo, se usa eh, para conectores eléctricos que tienen que ser lubricados. Esta es una muy buena opción, la HCC, porque justamente al tener cobre en su composición hace que sea conductora. ¿Está bien? Tiene cobre, tiene sólidos blancos y también tiene disulfuro, todos combinados. Entonces, ¿cuándo voy a pensar yo en la HCC? Cuando tengo, por ejemplo, roscas o pernos expuestos a altas temperaturas, cuando, por ejemplo, necesito esto de conductividad eléctrica, cuando tengo, por ejemplo, presencia de humedad, de agua, es una buena opción la HCC. Después tenemos la G-Rapid Plus. Principalmente, esta es rápidamente para que se acuerda más que nada, es muy similar a la pasta GN, ¿sí? Pero viene en spray. En realidad viene en spray y en pote, pero generalmente se pide, como viene en spray, justamente la usan por la facilidad del spray. Fácil de aplicar, ¿no? Y tiene, o sea, proporciona, digamos, un coeficiente de fricción un poquito más bajo que la GN+. Nosotros en la planta de acá tenemos la licencia de Molicote para fabricar la pasta GN, la pasta HCC y la pasta G-Rapid Plus. ¿Se entiende eso? O sea, nosotros, si bien hacemos las grasas, como les decía, las grasas nacionales, las MP, tenemos autorización y la licencia de Molicote para hacer estos productos en planta, para elaborarlos nosotros acá, obviamente con la fórmula de Molicote. Por lo general de estos productos, al hacerlos acá, no tenemos grandes problemas de disponibilidad, ¿sí? Porque no dependemos de la importación. Pero bueno, sigamos. G-Rapid Plus, ventaja principal, viene en aerosol con respecto a las que veníamos hablando. Es muy parecida a la GN, fíjense el rango de temperatura, los lubricantes son los mismos, ¿sí? Es muy, muy similar a la pasta GN. Pasta 1000. La pasta 1000 es una pasta que tiene color amarronado, no es un color brillante. Si bien tiene cobre en su composición, tiene grafito, tiene sólidos blancos, pero el contenido de cobre es mucho menor que esta, por eso el color, van a ver que no es un color brillante, metálico, sino que es más bien amarronado. Pero lo que tiene la pasta 1000 es tiene un rango de temperatura bastante considerable, muy buen rango de temperatura, sirve para altas cargas, ¿sí? Y cuando tenemos vibraciones, y para ambientes corrosivos, como pueden ser un ambiente salino, ¿sí? Que estén roscas expuestas, no sé, en la zona marina, por ejemplo. O también se usa mucho, ambientes corrosivos, se usa mucho la pasta 1000, ustedes que están en lo que es oil and gas, ¿vieron en las bridas que unen diferentes tuberías de gas, ¿sí? O de combustible? Esas roscas de las bridas se usan generalmente pasta 1000, por justamente estar en contacto con un ambiente corrosivo, y además lo que tiene la pasta 1000 es que permite hacer como o sea, permite hacer como varios aflojes y ajustes sin perder el torque, o sea, tiene como un torque constante. Fíjense que esta no tiene disulfuro, ¿sí? Tiene grafito, como lubricante negro, digamos, y el soporte de temperatura es un poco más que la GN. ¿Qué otra cosa? Ay, perdón, la P37. Le estoy nombrando como las diferentes, hay muchas pastas, pero como las más usadas. La pasta 1000 en el rubro de oil and gas es muy utilizada, la pasta GN también, ¿sí? La P37 es una pasta que es ultra pura,
generalmente se usa para petroquímicas, por ejemplo, y son aptas para cuando ustedes tienen acero inoxidable o materiales con alto contenido de cromo y de níquel, se usa mucho la P37. Previene el agrietamiento por corrosión y se evitan fragilidades soldaduras, porque tiene un lubricante sólido que se llama, además del grafito, tiene un lubricante sólido que se llama dióxido de zirconio. Entonces ese dióxido de zirconio tiene como un coeficiente de expansión con la temperatura que es igual al del acero inoxidable. ¿Qué significa esto? Que cuando por aumento de temperatura se expanden, tanto la pasta como el metal se van a expandir de la misma manera. Entonces después cuando se contraigan van a acompañarse en movimiento. Entonces se van a evitar fragilidades entre la pasta y la rosca. Bueno, esta es una pasta ultra pura, no tiene restos ni de cloros, ni de halógenos, ni de azufre. Entonces es como P37 se usa muchísimo en el rubro de oil and gas. De hecho hay un caso de éxito para equipos de fractura que se coloca en piezas de equipos de fractura. Después se los voy a compartir. Y fíjense el rango de temperatura. De todas, tiene tiene el mayor rango de temperatura de esta familia que puse acá, ¿no? Hasta 1400 grados centígrados. Después tenemos una pasta que es para grado alimenticio. La única grado alimenticio, que es la P1900, tiene un rango de temperatura un poco más bajo respecto a las que venimos hablando. Son blancas, es una grasa blanca, ¿sí? No tiene tanto soporte de carga como las que estuvimos viendo, pero tiene muy buena resistencia al agua principalmente, que en el caso de los alimentos, la industria de alimentos está continuamente con presencia de humedad por el tema de las limpiezas, de las sanitizaciones. Entonces, bueno, esta es la única que hoy por hoy tenemos NSFH1, es decir, grado alimenticio, contacto incidental con alimentos, digamos, y ahora viene la versión también en spray de esta grasa, de esta pasta, perdón. Y por último puse la HTP, que es una pasta también para alta temperatura. Fíjense, 1150. Es una pasta para alta temperatura, al igual que la HCC, al igual que la P37. Altas temperaturas son más de 1000 grados, ¿no? Pero la diferencia es que esta pasta es blanca. Entonces se usa mucho en todo lo que es siderurgia, deformación de metales en caliente también, en herramientas que se usan para este tipo de industria, donde necesitas una pasta que soporte temperatura y que sea blanca para que no te manche las piezas, por ejemplo, no te manche el componente final. Entonces, la HTP es muy usada en ese tipo de industria. Y este sería, acá les puse los colores porque son importantes justamente para las aplicaciones. Este sería como un cuadro resumen de las principales pastas. Hace poco lanzaron algunas pastas más nuevas para aplicaciones especiales, que no las agregué en el cuadro, pero ustedes las van a ver en el catálogo, y es más, en el catálogo de Oil and Gas van a ver algunas pastas más que no figuran acá. Bueno, la pasta 1000 está, la P37 está, y hay una versión mejorada de la pasta P37, que es la pasta P3700. No llega hasta 1400 grados, llega hasta 900 grados. Es una pasta ultra pura también, que se usa para acero inoxidable, pero la diferencia es que en su formulación tiene un componente que inhibe la formación de cromo 6. El cromo 6 es un estado de oxidación del cromo que surge cuando vos tenés altas temperaturas, ¿sí? Y se genera, lo van a ver en las roscas porque se forma como algo color amarillo. Eso a la larga es cancerígeno. Entonces, lo que hizo Molicote es justamente pensar una pasta parecida a la P37, pero que de alguna manera, obviamente, actúe sobre ese problema de salud, que era un problema potencial. Entonces salió la P1700, que justamente inhibe la formación del cromo 6, el cromo en valencia 6. Entonces ese color amarillo no lo van a ver en las roscas, ¿sí? Y obviamente, o sea, es como que por un lado solucionas el problema de lubricación y además, obviamente, el tema de salud a futuro.
Esta P3700 nosotros estamos trayendo unas muestras ahora porque salió hace muy poco, y les voy a compartir si quieren un catálogo donde, sí, no es un catálogo, es como un folleto donde explica un poco esto que les comenté, del tema del cromo de Valencia 6. Bueno, pero en general, para que tengan un pantallazo. Pastas de montaje, la más conocida, la más versátil es la pasta GN. Pastas para altas temperaturas, podemos pensar en HSC, en HTP. Después tenemos pasta ultra pura, que es la P37, una pasta para grado alimenticio, y una pasta para ambientes corrosivos, ¿sí? Que es la pasta 1000 principalmente. Y acá está el rango de temperatura esquemático para que vean un poco que, bueno, la P37 obviamente es la que gana en todo lo que es el rango de temperatura, pero bueno, cuando hablamos de altas temperaturas, estamos en este caso, ¿no? Estas tres que les comenté. Esta, que es color cobre, que tiene muy buena resistencia al agua, además de soporte de temperatura. Esta que es blanca, generalmente cuando ustedes necesitan algo que no manche las piezas, que se usa mucho en siderurgia o en forjado de metales. Y P37 que generalmente se usa en en plantas petroquímicas o plantas químicas, donde hacen, por ejemplo, el refinado de componentes, donde no podés contaminar, no podés contaminar con algún otro producto, bueno, usan P37. Y después, pero fíjense los rangos de temperatura, más de 1000 grados, ¿sí? Después, menos de 1000 grados, podemos tener opciones, ¿sí? Y la P1900, que es la que llega a menor temperatura, porque en general las industrias alimenticias no manejan más de 300 grados, ¿sí? Entonces, con la P1900 cubrís muy bien la operación de ese tipo de industria. Bueno, hasta acá llegamos con pastas. ¿Cómo vienen? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo les fue? ¿Entendieron la diferencia entre una pasta con respecto a lo que venimos hablando de las grasas? ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia principal en su composición? ¿Sí? Las aplicaciones, siempre que tengan uniones roscadas, vamos a pensar en pastas. Siempre que tengamos rodamientos, más que nada vamos a pensar en grasas. Es todo un combo a la hora de seleccionar, pero la idea es que vayan como ustedes pensando en los diferentes tipos de productos según la aplicación, digamos, que tienen que salvar y además las condiciones de operación, ¿sí? Lo que le quería mostrar, les voy a compartir de nuevo para que vean en el sitio de Molicote, fíjense, en el caso de pastas, creo que está acá para descargar y si no se los paso. Acá está, por ejemplo, para descargar el catálogo de las pastas, que en este catálogo obviamente van a ver todas las que hay. Yo hice como un zoom, digamos, de las principales. Eh, Casos de éxito, y acá viene el portfolio, ¿ven? Que es un poco las principales que estuvimos hablando. Fíjense, la pasta 1000, perdón, yo hablando, menos mal que me dijiste. Espera, ahora arranco de nuevo. Acá. Les decía que acá, perdón, cuando van a pastas, bueno, les da las principales características y acá está el catálogo, brochure. Este es el catálogo de pastas que está completo y le dan las diferentes características de cada una del portfolio completo, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, acá la pasta, y fíjense que siempre de la misma manera. Te dice el producto, te da el tipo, la química, en este caso tiene aceite mineral, principales aplicaciones, beneficios, después tienen seguramente lo que es el rango de temperatura, consistencia, rango de temperatura y lubricantes sólidos, esto. Y el color. Y después las características principales. Por ejemplo, esto nosotros la pasta 1000 la importamos en baldes de 25, pero después obviamente acá las fraccionamos en presentaciones más chicas, ¿sí? Y pueden descargar
la ficha técnica y la hoja de seguridad. Todo igual que como hablamos hoy. Quería ver si estaba el caso, a ver si está el de la P3700. Esta, que les comentaba recién, que llega hasta es altamente pura, igual que la P37. Y acá está, acá hay un webinar para ver, que habla un poco de esto de la supresión del cromo Valencia 6, que es tóxico. Hicieron un webinar que está disponible, y había un catálogo, un folleto que lo- ¿es este? Quería mostrarle más que nada lo de la coloración amarilla. Ah, sí, este. Acá es como cuando, esto fue el folleto que usó para la publicidad de esta grasa, y bueno, donde te explico un poco las características principales, y acá está el color. ¿Ven lo que yo les decía? Con cualquier otro producto que no tenga inhibidor de formación de cromo 6, van a ver que el metal, el acero inoxidable, que tiene un alto contenido de cromo, cuando está expuesto a altas temperaturas, comienza a formarse este cromo 6 que da esta especie de color amarillo en el metal, ¿sí? Bueno, con la pasta P37, P3700 se logró inhibir la formación de este producto del cromo 6, que es un subproducto amarillo. Entonces acá está la foto, la prueba de laboratorio, donde se ve que está el tema de la inhibición de formación con la 3700, ¿ven? Generalmente este producto comienza después de que se expone el metal a más de 500 grados. Imagínense que la P37 llegaba hasta 1400, esta llega hasta 900, pero igual así todo 900 es muy buen rango de temperatura. Y bueno, acá da la ficha técnica, digamos, resumida, ¿no? Donde te da el soporte de carga, te da los valores de coeficiente de fricción de las roscas, el color. Bueno, lo que quería mostrar era esto que le hablaba del tema del color. Nosotros trajimos un balde ahora para empezar a promocionarla. Esta para mí va a ser bastante usada en lo que es el rubro de ustedes, de oil and gas. Y en general, bueno, eso, un poco, los invito más que nada a esto, de empezar a entrar a la página, de entrar a las distintas pastas, como para ir familiarizándose. Yo les mostré las principales, ¿sí? Pero bueno, hay muchas más. No quiero empezar el tema nuevo porque prefiero dejarlo para el jueves, si hacemos recubrimientos. Nos queda ver los recubrimientos antifricción, que es otro tipo de producto, compuestos de silicona y dispersiones, ¿sí? Eso es lo que nos queda ver. Pero prefiero cortar ahora para así no dejamos un tema empezado y de paso van decantando lo que estuvimos viendo hasta ahora de pastas, que es el capítulo más complicado, me parece a mí, y después, bueno, pastas. ¿Le parece bien? Y el jueves arrancamos con esas preguntitas de repaso y el resto de los productos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, algo? ¿Alguna pregunta? No conocían ninguna pasta, ¿no? ¿Me dijeron? Bueno, no tengo autorización de enviar el PowerPoint completo, pero lo que puedo pasarles, que quizás les sirva, es, ¿vieron esas diapos donde yo puse el resumen de productos? Esos cuadros, eso sí se las puedo compartir. Los cuadros, cuando vieron de las grasas, que les puse como ese resumencito de las familias de grasas, esas se las puedo pasar. Así que esas se las paso como para que la tengan así rápidamente para leer. ¿Les parece? Se las Sí, paso a sí, Nacho sí, y sí. él después se las distribuirá, calculo. Le paso todo a él por mail. Bueno, Dale, pues. chicos, les agradezco tu tiempo. Muchas Cualquier gracias. duda o algo, me dicen el jueves. ¿Sí? Dale, Bueno, que tengan buen gracias. día. Chau. Un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Chau, chau. Tocayo, nos vemos.